Hay una historia que se narra que vivió el pueblo de Israel, pero que tiene muchísimo que ver con la persona y la obra del Señor Jesús. Dice Números capítulo 21, ustedes saben que los israelitas habían sido librados por la mano de Dios de una forma milagrosa de la esclavitud de Egipto. Encararon un éxodo, un grupo de no menos de 2 millones de personas. La Biblia cuenta que eran 600.000 los varones de 20 años para arriba, con lo cual se especula que no menos de 2 millones de personas era el número de personas que estaba peregrinando por el desierto desde Egipto, que salieron, luego cruzaron el Mar Rojo de forma milagrosa, hasta la tierra de Canaán, un viaje que debía demorar, en teoría, alrededor de 40 días. La realidad es que demoró alrededor de 40 años. El pueblo de Israel muchas veces se rebelaba contra Dios, no valoraba la bendición que significaba estar libres completamente del yugo de la esclavitud de Egipto. Y este es un evento más dentro de las tantas rebeliones que el pueblo de Israel estableció frente a Dios cuando peregrinaba por el desierto. Pero vamos a leer este evento, dice Números 21:4. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná, que también era milagroso que Dios se lo proveía. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fíjense que este evento es muy particular. Ahora vamos a leer cómo Jesús trae al recuerdo de este evento, después en una charla que tiene con Nicodemo. Pero fíjense que el pueblo murmura contra Dios, murmura contra Moisés, desagradece las bendiciones que Dios le daba, que era la provisión del maná, que era algo total y absolutamente milagroso en el desierto, un alimento que cumplía con todas las necesidades nutritivas que el cuerpo podía tener. Desagradece, y bueno, naturalmente que Dios tiene que tomar medidas, como siempre tiene que tomar medidas contra el pecado. Dios no puede tolerar ni siquiera un solo pecado en su presencia, por su santidad. Y bueno, evidentemente las medidas que toma Dios son drásticas, podríamos decir, desde el punto de vista nuestro, pero lo que sabemos es que eran medidas que tienen que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios nunca puede ser burlada. Y el pueblo se da cuenta de que se habían equivocado. Por eso cuando empieza a venir toda esta pestilencia de las serpientes que empiezan a morder y empieza a causar mortandad, los mismos delegados del pueblo van ante Moisés y le dicen: che, Moisés, me parece que hemos pecado. Reconoce cuál es la realidad. Y fíjense que frente a ese reconocimiento de la realidad, Dios le da una alternativa a Moisés para que las personas puedan ser sanadas. Pero Dios no mata a las serpientes. ¿Sí? Las serpientes seguían ahí. Dios le da una solución para que esas mordeduras de serpiente no fueran mortales como estaban siendo esta semana. ¿Cuál fue la solución? Bueno, quizás haya llevado algún tiempo porque hubo que fundir una serpiente de bronce, colocarla sobre un asta, y esa serpiente que estaba colocada ahí, ellos miraban y las personas que eran mordidas por las serpientes, cuando miraban esa serpiente de bronce, vivían. Una cosa que por ahí nos puede parecer extraño, pero cumple exactamente con la figura de lo que el Señor Jesús iba a hacer cuando iba a morir la cruz por nosotros. Nótese que, vamos a leer también en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, pero note también que, como decíamos, el pecado tenía que ser pagado.
Las serpientes no iban a morir. Lo que tenía que ocurrir era que Dios trajera una solución. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no terminó con la maldad cuando la maldad apareció sobre la tierra? Y si bien ha dado muchas veces vuelta a esa pregunta, la respuesta es sencilla. Porque si hubiera tenido que terminar con la maldad, hubiera tenido que terminar al ser humano. Entonces elige Dios un camino mucho más lento, pero que es un camino lleno de gracia, un camino lleno de amor. Y la maldad no la tiene que exterminar, sino la tiene que transformar. Y a partir de ahí es cuando los hombres y las mujeres tenemos la esperanza. La esperanza que tiene que ver pura y exclusivamente con la obra y la persona del Señor Jesús. Fíjense que este diálogo seguramente lo conocen, el de Jesús con Nicodemo, no vamos a entrar en detalles, pero fíjense que cuando está Jesús promediando ese diálogo y le está explicando lo que significa el nuevo nacimiento, dice el versículo 14, Juan capítulo 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De la misma manera que la serpiente tuvo que ser levantada en el desierto, el Hijo del Hombre tuvo que ser levantado. Delante de todas las personas que lo veían y delante de todos los que hoy por hoy podemos mirar esa cruz y darnos cuenta, como decíamos, como cantábamos recién, que solo tenemos motivos para gloriarnos, para enorgullecernos, para jactarnos. Solo tenemos motivos en la cruz de Cristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, decía el apóstol Pablo, ¿no? Y ciertamente esa es la realidad. Las serpientes no murieron. El pecado tenía que ser castigado. Nuestra salvación no fue barata. No nos sale nada, es gratis. Pero costó el precio de la sangre de Jesucristo que tuvo que ser derramada por cada uno de nosotros. Y bueno, como esa serpiente en el desierto, todavía la cruz de Cristo se sigue mostrando, se sigue manifestando, y muchas personas pueden llegar al conocimiento de la verdad y ser salvos, mirando el sacrificio de Cristo por nosotros. Un detalle de color histórico, pero que no es menos importante. ¿Usted sabe cómo termina la historia de la serpiente de bronce? Pasaron alrededor de unos 400 años luego del evento este. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, se narra que comenzó a reinar un rey llamado Ezequías. El pueblo de Israel, bajo los reyes, también pasó por distintos periodos, distintas etapas. Venía de dos reyes que habían sido perversos y que habían corrompido al pueblo. Y llega un nuevo rey que se llama Ezequías y que empieza a hacer reformas y empieza a hacer volver el pueblo hacia Dios. Y fíjense con lo que se encuentra este Ezequías cuando empieza a hacer volver el pueblo hacia Dios. Dice que, segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 3, dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Esto es cosa de bronce. Un dato de color, pero que no deja de ser importante, es que esa misma serpiente de bronce que había muchos años antes había sido el objeto sobre el cual los israelitas ponían la mirada y eran salvados del veneno, de la mordedura de la serpiente, esa misma serpiente de bronce se había convertido en una reliquia. Y los israelitas le empezaron a quemar incienso y empezaron a adorar al objeto creado en lugar del creador del objeto. Y Ezequías tiene que tomar medidas con ello, y no solamente tiene que quitar los lugares altos, derribar los altares, destruir a los ídolos paganos que se habían incrustado en medio del pueblo, sino que además tiene que destruir una reliquia de años del mismo pueblo de Israel que hacía, es como decir, tenemos que destruir algún sable de San Martín, alguna cosa así.
La tuvo que destruir por completo, porque los israelitas habían empezado a adorar, ni siquiera a la criatura, habían empezado a adorar a la cosa creada, en lugar del Creador. A veces nos pasa esto, que nosotros queremos adorar las cosas en lugar del Creador. Y ciertamente la figura de la serpiente de bronce es muy clara, es muy precisa respecto de la obra salvadora de Jesucristo, de la paga del pecado, del dolor que significa el pecado por la mordedura de la serpiente, de lo que significa mirar con fe a la cruz de Cristo. Mirar con fe a la serpiente de bronce era mirar con fe a la persona de Jesucristo colgado allí en el madero. Esa cruz nos da salvación. Pero no tenemos que olvidarnos que a veces nosotros ponemos la mirada en lugar de a la persona que está colgada en el pedazo de madera. En lugar de poner la mirada en el creador de la serpiente, ponían la mirada en el pedazo de bronce. Bueno, Ezequías tiene que tomar medidas. Nosotros a veces tenemos que tomar medidas también con nosotros mismos. No nos podemos olvidar de hermanos que han sido de bendición, no nos podemos olvidar de canciones que nos han resultado muy positivas. No nos podemos olvidar de un montón de cosas, pero no podemos adorar ni a la canción, ni al hermano, ni al objeto, ni a los símbolos, solamente a Jesucristo. Hoy tenemos el pan y el vino que nos recuerdan el cuerpo y la sangre del Señor. Pero no olvidemos lo que dice Pablo escribiendo a los Corintios, ¿no? Que estos son símbolos temporales, que lo estamos anunciando hasta que Él venga, y que el foco tiene que ser el Creador y no la criatura, el Creador y no la cosa creada. La serpiente de bronce nos llama a volver a mirar a la cruz y a volver a mirar a Cristo, pero solamente y exclusivamente a Él, dejando de lado todo lo que está alrededor, dejando de lado todo lo periférico y poniendo nuestro foco en la figura central de la historia, nuestro Señor Jesucristo. Amén. A los filipenses, el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, de todas maneras vamos a poner el pasaje allí en la pantalla también. Filipenses 3, versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar por la palabra. Padre nuestro, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra. Te rogamos que tú estés obrando, Señor, por tu palabra en nuestros corazones y que el Espíritu la aplique según la necesidad que tengamos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, vemos a Pablo, ¿no?, como haciendo una declaración de su vida, de lo que había pasado, de las pérdidas, dice, y la ganancia, ¿no? Siempre buscaba a Pablo figura, ¿no? Y aquí está la figura del balance que hacía de su vida, o sea, de las cosas que había pasado, de las cosas que estaba dejando detrás, ¿no? Allí menciona sus antecedentes, miremos allí en los versículos anteriores que no hemos puesto, pero allí a partir de versículos 5 y 6, él dice que tenía que confiar en la carne, pero todo aquello que lo hacía un hombre muy sabio,
un hombre con un impresionante, digamos, currículum, podemos decir así, de su vida, de su preparación como ser humano y también aún más como religioso. Aquel que estaba preparado para todo trabajo, ¿no? Muy preparado, y aparte era difícil también enfrentarlo a él en la religión. Era un maestro de la ley. Pablo repentinamente cambia, ¿no? Cambia la forma de ver las cosas, cambia su forma de ver lo que había pasado, de lo que tenía, ¿no? De su presente, y lo convierte en algo negativo, ¿no? Pone aquello que él ahí habla de su celo, de ser de hebreos, de todo, del linaje de Israel, de todo eso, dice, lo pongo en el débito, ya no me sirve, como si dijera, esto es pérdida, y va a poner en el haber una sola palabra. Para él iba a existir una sola palabra en el haber. Allí en la ganancia era una sola palabra, era Cristo, era la persona de Jesús. Qué gran enseñanza, ¿no? La de Pablo para nosotros. Estaba Cristo en su vida ya. Ya lo otro ya era pérdida, o lo consideraba al gran valor de lo que tenía Cristo, ¿no? Y este gran cambio que sufre o que tiene en su vida el apóstol Pablo, tiene una respuesta simple, ¿no? Y una respuesta simple, que es el haber tenido un encuentro personal con Jesús. Jesús le sale al encuentro allí en el capítulo 9 de Hechos. Allí va a hablar de todo ese encuentro que tiene Jesús con el apóstol Pablo, ¿no? Con Saulo en ese momento. Allí Saulo se va a encontrar con Jesús y allí va a cambiar su vida, totalmente va a cambiar su vida. Allí le dice el Señor, ¿por qué me persigues? ¿No? Y él va a decir, ¿quién eres, Señor? Todo ese encuentro con Jesús va a cambiar totalmente, va a haber una transformación de su vida. Y esta es la realidad del que tiene un verdadero encuentro con Jesús. Es la transformación. Una verdadera conversión a Cristo debe ser una transformación de este tipo, ¿no? Y en el sentido de que lo que consideramos importante en esta vida pasa a ser no tan importante. No es que no tengamos cosas importantes en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, no. Siguen siendo importantes. ¿Pero comparado con qué? ¿Con qué lo compara el apóstol aquí? Lo compara con Cristo. Y todo lo que comparemos con el Señor va a estar debajo, se va a opacar, porque es eterno lo que tiene Cristo para nosotros. No es perecedero. Y estamos comparando nuestra vida a las cosas que hemos hecho mal, las cosas que hemos hecho bien, pero comparándola con el Señor, dice, pasan a ser pérdida, dice el apóstol Pablo. La conversión de Pablo, por eso no fue simplemente una experiencia del momento, ¿no? Hay creyentes que pueden a lo mejor pensar que levantando la mano, que pasando al frente, que teniendo una emoción espiritual o una elevación espiritual, aún teniendo un bautismo, ya está todo hecho, ya allí termina la vida entregada a Jesucristo. Y en este caso la enseñanza no es así, la enseñanza bíblica no es así. La enseñanza bíblica nos dice que la conversión se manifiesta día a día, progresivamente en nuestra vida. Allí vamos madurando, ¿no? No hay otra forma. La experiencia del Señor con nosotros es diaria, no es del momento. No es el momento que vamos a tener en una conferencia, en un encuentro en la iglesia, no, es diaria, es permanente. Por eso él dice que quería ser hallado en Cristo, permanecer en Cristo, y conocerle más, dice también, ¿no? Pablo había manifestado que la pérdida de todas las cosas aquí no le importaba, que esas cosas la consideraba como pérdida. Ahora estaba Jesucristo en sus pensamientos. Ahora quería tener más conocimiento de él, obtener más de su persona. Por eso, por supuesto, le iba a buscar en la oración, en la comunión, en la palabra, ¿no? Querían conocer de él y ser hallado en él.
ser hallado en él. Qué hermoso es, hermano, que nosotros tengamos este pensamiento, que nos hallen en Cristo, que nos puedan ver en Cristo, que vivamos a Cristo, que podamos mostrar que estamos hallados en él, que permanecemos en él, que no es solamente un día de reunión que estamos en él y podemos ser hallados en él, sino siempre, sino todos los días. Y esto es la propuesta de Pablo y lo que Pablo quería hacer, ¿no? Y tuvo una gran conversión, una tremenda conversión. Fíjense que ustedes lo que le dice allí a los colosenses en el capítulo 2, le dice, después de esa conversión, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Nadie lo juzgue. Él lo juzgaba. Él era el maestro de la ley y el que levantaba la ley y le decía, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto. Y él lo cumplía. Él era un cumplidor de la ley. Por cierto que lo era, un celoso de las cosas de Dios. Y él lo cumplía. Pero ahora estaba en la otra vereda, ¿no? Ahora decía, había renunciado a reclamar eso. Todo aquello que venía por la justicia propia. Porque él aplicaba la ley por la justicia propia, por la justicia de la ley, que él mismo aplicaba, la justicia que se basaba en la ley. Ahora no, ahora descansaba en la justicia de Dios, que se basa en la persona, en la fe de Jesucristo, en la fe en Jesucristo. Eso es lo que él ahora proclamaba, predicaba, ¿no? Y esto es lo más importante, la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la única forma que usted y yo podemos tener la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. No podemos trabajar para conseguir la justicia por más cosas que hagamos. No la podemos obtener por algún mérito nuestro, no la podemos ni robar, ni comprar, ni nada. La justicia simplemente se obtiene creyendo en Cristo, creyendo por la fe en Jesucristo. El hombre necesita esa justicia, necesitamos esa justicia de Dios, ¿no? Recibir ese favor de Dios, porque no podemos producirla por nosotros mismos. La justicia proviene de Dios, de lo divino. Gracias ahora a Jesús en esta época, hasta que Él regrese, esa justicia está presente. Está presente para el pecador, está disponible, podemos decir, para el arrepentimiento y la fe, porque cuando Jesús muere en la cruz, perdona todos nuestros pecados. Allí están perdonados todos nuestros pecados. Allí están redimidas todas nuestras vidas. Pero hace falta el paso de la fe. La deuda está pagada, está saldada. La deuda no se salda cuando nosotros creemos. La deuda está saldada en la cruz. Y además, Él muere, pero resucita. ¿Y para qué resucita? Para nuestra justificación. Y allí nos da la justicia a Dios. Nos perdona nuestros pecados y nos da la justicia al creer en el Señor Jesucristo. Por cierto que Pablo había dejado atrás todo aquel pasado que había tenido, ¿no? Había cambiado, había dejado atrás el pasado, había cambiado su propósito para el presente, pero también vivía con esperanza hacia el futuro, hacia el regreso del Señor Jesucristo, hacia el encuentro que iba a tener con el Señor Jesucristo, ¿no? Pablo ya no iba a intentar construir por su justicia aplicando la ley. No estaba dispuesto ahora a mostrar cuán religioso, cuán piadoso y cuán celoso había sido a los demás. No estaba dispuesto a hacerlo. Ya no servía aquello, ¿no? Ya lo consideraba por estiércol, dice la palabra original, estiércol. Es basura, comparándolo con lo que ya tenía, con la fe en el Señor, ¿no? Ahora había cambiado ese propósito, ahora había decidido lo que dice el versículo 10, ¿no? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Quería conocerle, quería obtener más del Señor, tener más de Cristo, ¿no? Que la palabra de ganar a Cristo es tener más de la persona de Cristo, obtener más de su persona. Era necesario, si era necesario además, padecer por Cristo. Y estaba dispuesto a obtener más, a ser hallado en Él, pero también a padecer por Cristo.
Y creo que si hemos sido salvos por la fe, tenemos una nueva motivación para vivir en este mundo. No es solamente la salvación, una motivación para vivir. Pablo nos muestra allí otra energía, otra disposición para vivir. Él era muy trabajador en la obra de Dios, ¿no? Muy religioso, pero muy trabajador, muy celoso de las cosas. Pero acá nos muestra otro poder, que es el poder del Espíritu Santo en él. Y este poder que tenía él era mucho más poderoso que cualquier poder legal que él podía tener de allí, de la religión. Porque no olvidemos que él se fue a Damasco con poder, ¿para qué? Para perseguir a los cristianos. Él quería eliminar a los seguidores de Cristo, ¿no? Y se iba con ese poder de los religiosos para perseguirlos, para encarcelarlos, si era necesario. Ahora está bajo la gracia, ahora vive por la fe bajo la gracia, y iba a recorrer distintos lugares del mundo. ¿Para qué? Para perseguirlos, no, para ganarlos para Cristo, para ser discípulos del Señor. Por cierto que por esa obra no iba a lograr la salvación, y él lo sabía bien. La salvación la lograba por la fe en Jesucristo. Podemos trabajar, todo lo que trabajemos, si no hemos puesto la fe en Jesucristo, no somos salvos. No tenía ningún mérito, pero él sabía que era por la fe en Jesucristo. Solo nuestra salvación se obtiene por el único camino que ha dado Dios, ¿no? Es el camino a la cruz. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en esa obra de la cruz y en el que hizo esa obra, en el Señor Jesús como nuestro Salvador, seremos salvos por la fe. Y así obtendremos la justicia de Dios en la persona de Jesucristo. Esa justicia que no es dada por la obra de Cristo. La ambición de Pablo era la de conocer más de Cristo, decimos, la de obtener más cosas de él, la de conocerle más. Tal vez algunas personas piensen que solamente con haber creído, solamente con habernos levantado, a lo mejor levantado la mano, es suficiente, no habernos bautizado. Pero la realidad es que necesitamos aprender más de Dios, más del Señor. Estamos hablando aquí del misionero más importante que podemos conocer, que es Pablo. Y nos dice, mi ambición, mi anhelo, mi deseo es continuar conociendo más de Cristo, su persona y el poder de su resurrección. Él quería experimentar ese poder, el poder del resucitado. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros hemos experimentado en nuestra vida el poder de Dios, el poder del Señor Jesucristo? El poder sanando, el poder obrando en nuestras vidas. La realidad es que todos necesitamos conocer más del Señor Jesucristo en nuestras vidas, conocer de su obra de redención. Para nosotros demandará toda nuestra vida en la tierra. Aún en la eternidad le vamos a alabar y le vamos a agradecer y le vamos a adorar por todo lo que Él ha hecho por nosotros. El conocimiento de que Pablo no lograría la perfección no lo desalentó para nada. Él sabía, el apóstol sabía que no había logrado la perfección, pero esto no hizo que Pablo se rindiera. Continuó en esa dirección, en la meta, en el llamamiento, en lograr ser hallado en Él, estar en Él, ¿no? Permanecer en Él. Él sabía que no había llegado a esa meta y que solo sería factible llegar en el tiempo final, cuando el Señor regrese a buscarnos. Allí llegaría a esa meta. Y el tiempo final, la completa redención, ¿no? Como dice la palabra. Y esto también lo enseñaba a los filipenses. Enseñaba a los filipenses que siguieran, siguiendo a Cristo, aprendiendo en la obra del Señor, pero además que no perdieran las expectativas de que el Señor iba a regresar. Esa expectativa que le dice también allí a los filipenses
en el versículo 20 de este capítulo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá también, y esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En esa espera, en esa expectativa, dice, no se desalienten, continúen madurando, continúen creciendo, que el Señor cuando venga nos encuentre en Él, ¿no? Que nos encuentre orando y velando como pide la palabra. Por eso, con toda seguridad, el apóstol está de acuerdo, y tenemos que estar de acuerdo con las palabras del apóstol Pedro allí, de crecer en la gracia, ¿no? Allí dice, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Fíjense qué importante, ¿no? El estar a la expectativa, el tener el anhelo que el Señor regrese, pero también el tener aquí la mirada puesta en el crecimiento. Creced en la gracia, en el conocimiento. Esto es lo que Pablo hacía, ¿no? Él lo reconoce. Y reconoce también que no pretendía haberlo alcanzado, esa maduración total, ese perfeccionamiento. Pablo estaba diciendo que no había llegado a la meta. Estoy en camino, estoy corriendo. Ahí, la figura del corredor, Pablo la toma en varios lugares en la enseñanza bíblica. El corredor que va hacia el premio, ¿no? Corriendo la carrera de la fe. No queriendo salir primero, sino que queriendo llegar a esa meta. Queriendo lograr la corona que el Señor tiene para cada creyente. Y de eso se trataba. El apóstol continuó en esa meta, pero decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Estaba dejando en el pasado todos sus errores y tal vez también todos sus aciertos. Pero que esto que queda atrás no le impidiera, no fuera obstáculo para seguir en el mañana creyendo, para seguir en el mañana trabajando en la obra del Señor. Que no fuera obstáculo, que no fuera una piedra de tropiezo, que no impidiera seguir caminando por la fe en el Señor Jesucristo. Eso estaba por delante, ¿no? Es muy clara la mirada de Pablo hacia el futuro. A veces nos pasa que miramos el pasado y las cosas del pasado y el futuro se pone borroso, el mañana se pone borroso. Lamentamos las oportunidades perdidas, lamentamos los hechos cometidos, los errores cometidos. Y entonces las situaciones que no esperábamos y son negativas nos impiden caminar como Dios quiere en el futuro o en el presente. Nos estorban. Pensamos más en esas cosas, que hemos pasado y son problemas y son tropiezos y son muros que no podemos saltar. Y si bien es importante ese camino para verlo y para no cometer los mismos errores que hemos cometido, el Señor nos dice que más importante es que miremos hacia adelante. Los errores y también las cosas buenas que hemos hecho o que el Señor nos ayudó a hacer. Todo es importante como experiencia para mirar, para no cometer los errores y para así también hacer nuevamente lo que hemos hecho bien, si es necesario. Pero eso no debe impedir el mirar hacia adelante. Es más importante, no lo que hemos pasado. ¿Por qué? Porque no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar el futuro. Cambiar el futuro nosotros, teniendo un corazón dispuesto para ser hallados en Cristo, para llegar a la meta, para llegar a ese llamamiento que nos hace Dios a través del Señor Jesucristo, ¿no? A veces los recuerdos suelen no ser útiles para nada. Son dañinos, ¿no? Nos dañan, nos muestran a veces lo que hemos pasado, nos
afectan nuestra salud espiritual y aún nuestra salud física. Se presentan muchas veces frescas nuestras heridas del pasado, nuestros errores, los errores cometidos, los desórdenes, antiguos daños del corazón, ofensas que nos han hecho, ofensas que hemos hecho. Y esto debemos llevarlo a las manos del Señor. Debemos, como hijos de Dios, olvidar, perdonar y perdonarnos. Perdonar y perdonarnos. No debemos mirar ese pasado, sino debemos llevarnos a los pies del Señor. Debemos tener una firme decisión de dejarlo todos en las manos de Dios. Aquel Señor que sanó nuestras heridas, Él va a sanar todo lo que hemos pasado, si es necesario. Él va a lograr que esa cicatriz del corazón cierre. Quizás no lo vamos a olvidar, quizás lo vamos a recordar, pero vamos a dar gracias a Dios porque Él nos sanó. Él nos llevó al perdón que teníamos que dar a alguno y también nos llevó a perdonarnos a nosotros mismos, que muchas veces nos consideramos culpables de los hechos y de las derrotas. Y sí somos culpables, pero lo dejamos atrás. Dejemos atrás, como Pablo, las cosas que hemos hecho mal, aún las que hemos hecho bien, y miremos hacia adelante, hacia la meta, hacia el llamado, hacia el supremo llamamiento que dice Dios en Cristo Jesús. No podemos vivir, cierto, en los fracasos o en los logros de nuestra vida pasada. No los podemos cambiar. Por su gracia, el Señor nos permite seguir hacia adelante y nos permite vivir otra vida distinta. ¿Para qué? Para ayudar a otros también si es necesario. Para padecer por otros si es necesario también. Así lo dice Pablo. Padecer por Jesucristo, padecer por la obra de Él, ¿no? Esta frase me impacta, dice, prosigo a la meta. Me impacta esta frase, prosigo a la meta, al llamamiento del Señor. Al llamamiento del Señor. Para Pablo no había más importante que ese llamamiento, que ese llamado de Dios, el estar presente en el Señor, el permanecer en Cristo, ¿no? Ese premio, lógicamente, de estar en la presencia del Señor, de lograr ese premio, no sería la recompensa, ese premio. La recompensa es la presencia del Señor. Siempre tiene más valor la presencia del Señor. Y nosotros vamos a estar en su presencia. Así lo dice la palabra de Dios. Pensaba, seguramente, cuando vayamos al cielo, nos va a maravillar, ¿no? Aquellos ríos de cristal que nos dice Apocalipsis capítulo 21. Nos va a maravillar ver las calles de oro. Pero todo eso se opaca ante la presencia del Cordero. ¿Qué va a tener más valor? Esa Jerusalén celestial, esos calles de oro y río de cristal, o la misma presencia de Jesús. Él va a opacar todo eso. Él va a ser lo más precioso que podamos ver y tener en el cielo, va a ser Jesús. Por eso la palabra del apóstol Pablo, ¿no? Todos los tengo por basura. ¿Por qué? Para lograr llegar a la meta, para seguir en este llamamiento, ¿no? Estar allí permanentemente en la presencia del Señor. Y esto es lo que deseaban, permanecer en la presencia de Jesús. Y el mensaje del que desee conocer a Dios y ser salvo es aceptar este camino, este único camino que es la persona de Jesucristo. No se esfuerce por ser bueno, por lograr mérito delante de Dios. La religión no te va a dar la salvación. Tus méritos, tus ofrendas, tu ayuda, todo lo que tengas y hagas en el mundo no te da la salvación. El único camino de salvación, dice capítulo 4, versículo 12 de Hechos,
El único camino dado a los hombres para ser salvos es el Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. No hay otro camino. Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Vengan a mí. Vemos que el apóstol Pablo, después que hubo recibido la salvación, estaba viviendo como quien compite por obtener un premio, ¿no? En aquella carrera de la fe. Esto se había convertido en lo más importante para él. Y estaba corriendo en esa carrera. Quería permanecer en él, en esa carrera para lograr esa meta del supremo llamamiento de Jesús. Algún día Pablo lo volvería a encontrar a Jesús. Como aquel momento en que camino a Damasco lo encontró por primera vez. O Jesús lo encontró y se cruzó en su camino. Pero ya no sería la misma experiencia, ¿no? Ya lo encontraría a él salvo, lo encontraría como un hijo de Dios. Ya quizás no sería avergonzado, y no quería ser avergonzado porque estaba caminando como Dios quería, porque estaba trabajando para Dios de ese encuentro. Y nosotros tenemos también, hermanos, que pensar en ese encuentro. Pensar que cuando nos encontremos en la misma presencia del Señor, si no sentiremos vergüenza por nosotros mismos. Si no hay en nosotros el arrepentimiento de no haber estado más en la obra del Señor, de no haber permanecido más en su presencia. Ojalá que ninguno sea avergonzado, ¿no? Allí el apóstol Juan va a escribir en la primera carta, capítulo 2, versículo 28, estas palabras. Ahora, hijitos, permaneced en él. Debemos permanecer en él. Tratar de estar, que Dios nos halle siempre en él. Permaneced en él, dice, para que cuando se manifieste, para que cuando venga a buscarnos, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Por eso el apóstol dice, voy a permanecer en él. Voy a estar en él. Por eso debemos decir nosotros permanezcamos en él. Porque puede venir en cualquier momento. Y ojalá que no nos sintamos avergonzados de su presencia. Por eso las palabras del apóstol nos llama a comenzar o continuar en una nueva vida, ¿no? Por eso las palabras del apóstol son, miremos para atrás, pero que esto no sea un estorbo en nuestra vida venidera. Prosigo a la meta, dice el Señor, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta debe ser nuestra mirada, nuestra meta, nuestro anhelo. Podemos considerar el llamamiento con todos los propósitos y bendiciones de Dios para nosotros. Este es el llamamiento. Todos los propósitos que ha tenido Dios a partir de nuestra fe y todas las bendiciones que Dios ha tenido para darnos en Cristo Jesús. Están dispuestos, están presentes. Solamente nos falta a nosotros apropiarnos de esas bendiciones y de esos propósitos de Dios para nuestra vida. Él creó para nosotros obras y propósitos para nuestra vida. Podemos considerar ese llamamiento de esa forma, los propósitos y las bendiciones que tiene Dios, además de la salvación, ¿no?, que ha tenido para nosotros en este mundo y también para el cielo, ¿no? Que Dios quiera ayudarnos a caminar con Él y a considerar muchas cosas que a veces consideramos de valor en este mundo, comparándolas con Cristo y saber que es lo de más valor la persona de Jesús. Que nada se compara con lo que vamos a lograr en este mundo, cualquier cosa sea, con la persona de Jesús. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, pero ahora somos hijos de Dios. El gran privilegio de ser hijo de Dios. Y saber de que Dios nos ha llamado
Nos ha llamado para la eternidad, nos ha llamado para vivir en este mundo como simples adoradores en esta tierra. Nos ha llamado para la eternidad y que vamos a vivir eternamente con Él. En ese pensamiento que tengamos de que vamos a vivir eternamente con Él, que tengamos el deseo, la voluntad y la firme decisión de seguir, de saber que tenemos el poder, como dice el apóstol Pablo, de la resurrección de Jesús. Tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir esta vida, para vencer cualquier obstáculo que haya en este mundo. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre amado, te damos gracias por estos momentos que podemos pasar escuchando tu palabra y te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, por tu palabra, Señor, y solo por tu palabra nos dé el poder y la fuerza, la consolación y lo que necesitamos para seguir viviendo en este mundo, Señor, con tantos problemas, con tantas dificultades que vemos, Señor, pero que te tenemos a ti. Podemos caminar contigo, Señor. Bendice tu pueblo aquí en este lugar, la iglesia, que podamos, Señor, crecer, como dice el apóstol Pedro, en tu gracia y en el conocimiento tuyo, Padre. Crecer en la gracia tuya. Gracias por todo, Señor, te damos. Bendícenos en retirados. También te rogamos muy especialmente por la operación, por la cirugía de Néstor, Señor, para que tú estés obrando sanidad en su cuerpo, guiando a los médicos, Señor, para que tenga completa sanidad. Te damos gracias por todo, te lo pedimos y agradecemos por los méritos del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por la atención y también a los que están allí en el Zoom. Pasen buenos días.